Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el modelo general de una función polinomial. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a ver lo que es el modelo general de una función polinomial. Bueno, pues vamos a tener que un polinomio, pues es una expresión más o menos como f de x es igual a 5x cuadrada más 3x más 2. Ese es un polinomio. Es una función polinomial, ¿sí? Donde tenemos varios elementos que se están sumando, se están restando, y esta es una función de tipo polinomial. Bueno, pues vamos a tener entonces que hay funciones de ese tipo que se llaman funciones polinomiales. El tema que sigue ahorita, lo que vamos a estar analizando para este segundo parcial, van a ser precisamente esas funciones polinomiales. Dentro de las funciones polinomiales, pues vamos a tener un elemento, un valor que es general para todos. Entonces, el modelo general de una función polinomial va a ser f de x es igual a elevado a n por x elevado a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1, y así vamos a continuar, más vamos a tener a 2 por x2, continúa aquí abajo, falta espacio, más a 1 elevado a la x1 más a 0. Esta es la manera representativa de un polinomio. Ya habíamos mencionado que un polinomio es una expresión como 5x cúbica más x cuadrada más 2x más 5. Esa es una expresión, ¿sí? Ordenando los exponentes de manera menor. Entonces tenemos que esta expresión, de manera general, pues así se escribiría: a n x a la n más a la n menos 1 por x a la n más 1, más aquí quedaría a la n menos 2 por x a la n menos 2, y ya hasta los últimos valores tenemos a partir de acá a 2 x2, a 1 x a la 1 y a 0. Bueno, tenemos ahí entonces ya lo que viene siendo la forma general del polinomio. Esa es su expresión matemática de manera general. Esto que tenemos acá. Y bueno, en todos los polinomios que podemos escribir, todos van a ser funciones. En el caso de los polinomios, todos son funciones. Entonces, un polinomio siempre va a ser una función. Donde recordemos que una función es aquella que para un determinado valor del dominio tenemos un solo valor en el rango. No podemos tener dos posibles valores o más valores. Nada más es uno a uno. Esa es nuestra función. Entonces, todos los polinomios, para cada valor que yo le dé a x, voy a obtener un valor que me devuelve la función, un único valor. Bueno, pues dentro de los polinomios vamos a tener que la potencia que va a tener el polinomio, en este caso, esta potencia va a tener la característica de que es un número entero no negativo. Es un número entero y no negativo. ¿Sí? La característica de las potencias es que deben de ser enteras y deben de ser no negativos. Y no negativos. Está bien. Es un número entero y no negativo. Tenemos una expresión, por ejemplo, f de x es igual a 5x a la menos 2. Por el simple hecho de tener una potencia negativa, ya no es una función polinomial, porque la característica de la potencia es que sea número entero. Este es un número entero, pero no negativo, deben de ser todos, deben ser positivos. Pues este ya no es una función polinomial. Entonces este no es función polinomial, por el simple hecho de que tengo una potencia negativa. Pero ¿qué pasaría si en lugar de 2 tengo un 3 medios? X elevado a la 3 medios. Esta también ya no es una función polinomial, porque tengo una x elevado a una fracción.
Por eso es que ya no es un entero, ya es una fracción. Como ya es una fracción, ya no es una función polinomial. Y mucho menos si esta fracción fuera negativa. Cumple las dos condiciones para no ser polinomio. Porque no es entero, su exponente no es entero, ni tampoco es positivo. Entonces es una función no polinomial. Entonces, para que un polinomio sea función polinomial, el exponente los exponentes que tenga, la variable x, deben de ser enteros, números enteros y números positivos. ¿Sí? Entonces, n es un número entero y no negativo. Eso es lo que está diciendo ahí. En el caso de los radicales, por ejemplo, si tenemos f de x es igual a la raíz de x a la tercera, por ejemplo. La raíz cuadrada de x a la tercera. Esta es una función, pero no es una función polinomial. Hay una regla que nos habla del exponente fraccionario. Nos dice que a elevado a la n entre m es lo mismo a elevado a la n sacando una raíz m. Estas dos son iguales. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que una base a un exponente fraccionario se convierte en un radical y un radical se convierte en un exponente fraccionario. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces, si un radical se convierte en exponente fraccionario, esto es igual a x, aquí está, la potencia va arriba, tendría un 3, y m, que es el índice radical, va en la parte de abajo de la fracción. El exponente fraccionario, el índice radical que está aquí es un 2, que es una raíz cuadrada. Entonces tenemos que esta expresión es lo mismo que escribir x a la 3 metros. Un radical se convierte en exponente fraccionario y un exponente fraccionario se convierte en radical por la regla que tengo acá. Entonces, como ya tengo esta expresión que es igualita a esta, ya puedo darme cuenta que este no es una función polinomial. ¿Por qué? Porque tengo un exponente fraccionario y debe de ser un número entero, no debe de ser fracción, debe de ser entero. Entonces, todos los radicales, todas las funciones radicales no son funciones polinomiales. ¿Vale? Ahí tenemos una condición en la función polinomial donde las potencias no deben de ser enteros y no deben de ser negativos, sino positivos. Bueno, vamos a tener también algunos otros valores que podemos observar ahí, como por ejemplo an-1, a2, a1, a0. ¿Sí? De manera general an, donde n simboliza cualquier ocupación de ellos, cualquier lugar que ocupa cada uno de ellos. Entonces, an se va a llamar coeficiente. Ese es el coeficiente del polinomio. Coeficiente del polinomio. Este es el coeficiente de un polinomio. Y la característica de estos coeficientes que va a tener el polinomio es que son números reales, es decir, cualquier valor, son números reales. Y otra característica que tienen es que son diferentes de cero. Tiene que ser diferente de cero. ¿Qué pasaría si tengo aquí este valor vale cero? Todo número multiplicado por cero vale cero. Toda esta expresión se eliminaría. Si aquí tengo que este coeficiente vale cero, todo esto por cero vale cero, se elimina este valor. Y así va eliminando valores cuando toma el valor de cero. Entonces, para que realmente existan esos valores, estos valores que tengo aquí desarrollados, pues los coeficientes deben de ser diferentes de cero, porque al momento de multiplicar con las variables, pues los eliminaría. Por eso deben de ser diferentes de cero. Y son números reales, cualquier valor puede tomar, negativo, positivo, fracción, entero, ¿sí? Entonces, decimal, todos esos serían los posibles valores que vamos a tener ahí. Bueno, pues vamos a tener que en el caso de los coeficientes, en el caso de nuestros coeficientes que tenemos ahí, pues vamos a tener que el coeficiente mayor o el coeficiente principal va a ser aquel donde la variable va a tener el exponente más grande.
En este caso, el exponente mayor, este se le conoce como el término principal. Todo junto se le conoce como el término principal. ¿Vale? Dentro de los exponentes que tenemos aquí, esta potencia mayor me va a dar lo que se le conoce como el grado de la función polinomial. El grado de la función polinomial va a estar dado por el coeficiente, por la potencia mayor, potencia de la variable mayor. Entonces vamos a tener aquí un grado, ya no cabe, voy a borrar esto, grado del polinomio, grado del polinomio está dado por la potencia mayor que tenga la variable. Entonces, la potencia mayor que tenga la variable, ese es el grado del polinomio. Por ejemplo, si aquí fuera un 5 y este fuera un 4, ahí tengo el 2, el 1 y el 0, este es un 5, por lo tanto, este es un polinomio de grado 5. Si este fuera un 7, sería un polinomio de grado 7. Entonces, de acuerdo a la potencia mayor que tenga la variable, una de las variables, vamos a tener entonces que se le conoce como el grado del polinomio. Y todo junto, donde está el grado del polinomio mayor, vamos a tener que ese es el término principal. A él se le conoce como el término principal del polinomio. Y bueno, por último, vamos a tener este valor que está al final, este valor donde ya carece de la variable x. En realidad sí existe la variable x ahí, pero x está elevado, tiene por potencia el 0. Todo número elevado a la 0 es el mismo valor. Por lo tanto, a0 multiplicado por x elevado a la 0. Tengo esta expresión, este es a0 multiplicado por x a la 0 es 1. Por lo tanto, nada más me queda a0. Entonces, este término final, donde ya carece de la x, ya vimos que carece porque es un número elevado a 0, y todo número elevado a 0 es 1, y por valor que da 0, pues me da el mismo valor. Pues, este término se le conoce como el coeficiente constante o término constante. Este lo vamos a conocer como el coeficiente constante o término constante. Lo vamos a poner aquí. A0, A sub 0 es el término constante, o también lo vamos a conocer como el coeficiente constante. Bueno, pues, ¿qué podemos decir entonces ya finalmente de nuestro modelo general de una función polinomial? Bueno, pues el modelo general de una función polinomial ya vimos que es una expresión dada con un valor multiplicado por una variable a una potencia y que puede sumarse en varias ocasiones con diferentes potencias. Puedo tener aquí una potencia 5, una potencia 4, una potencia 3, una potencia 2, una potencia 1 y x a la 0. ¿Sí? Ese viene siendo mi polinomio. Dentro del polinomio, pues vamos a tener algunos valores que acompañan a mi variable. Y estos valores se llaman coeficientes. Aquí tengo un coeficiente, 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 coeficiente y coeficiente. Los puse subíndices como n-1, 2, 1 y 0 para distinguirlos, porque no es el mismo número. Aquí puedo tener un número y otro, y depende cada valor. ¿Sí? Entonces tenemos que esos son los coeficientes. Pueden ser los mismos valores, estos dos pueden ser los mismos, pero como están en diferente ocupación, diferente lugar, por eso los distinguí de manera general como este es el 1 y este es el 0. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que se llaman coeficientes, donde los coeficientes son valores de números reales, pero deben de ser diferentes a 0, porque si valen 0, eliminan toda la expresión. Entonces deben de ser diferentes de 0. Otra de las características es que n son las potencias de la variable, donde la potencia más grande me va a dar el grado del polinomio.
Si la potencia más grande, este fuera un 7, este es un polinomio de grado 7. Si la potencia más grande fuera un 5, es un polinomio de grado 5. Otra característica es que las potencias de la variable deben de ser positivos, positivos todos los valores y deben de ser números enteros. No puedo tener potencias negativas ni potencias fraccionarias. Esas son las características que tenemos ahí. Otra de las características que podemos encontrar dentro de nuestros polinomios es que el último término que carece de la variable independiente se le llama el término constante o el coeficiente constante. Entonces, ese es lo que tenemos ahí. En el caso de las expresiones, como por ejemplo, si nosotros tenemos f de x es igual a función seno de x, en este caso, este es el coeficiente de la variable x, donde el coeficiente de la variable x, pues no es un número real. Por lo tanto, este no es una función polinomial. Entonces, las funciones trigonométricas o de funciones trigonométricas no son funciones polinomiales, porque estos coeficientes deben de ser números reales. Entonces, estos no pueden ser nuestras funciones polinomiales. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces escrito lo que viene siendo nuestro modelo general de una función polinomial. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de una función polinomial. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner la función polinomial f de x es igual a 2x cuadrada menos 7x más 5. Vamos a tener esa expresión que tenemos ahí, que es una función polinomial. Es un polinomio porque cumple con la forma general de los polinomios. ¿Sí? Entonces tenemos ahí lo que es una función polinomial. Bueno, dentro de nuestras funciones polinomiales, fácil para distinguirlo, ya vimos que no pueden ser funciones con radicales, no pueden ser radicales, no puede ser una función en forma de división de g de x entre h de x, no puede ser una expresión. Esta es una función racional, más adelante la vamos a ver. Esta es una función racional, ya no es esta estructura, por lo tanto ya no es un polinomio. Y esto no, en la forma general de los polinomios que hace rato escribimos, no tenemos un radical aquí, por lo tanto este tampoco es un polinomio. Esa es una manera fácil de distinguirla. Otra de los polinomios que no son polinomios, pues ya vimos que son precisamente expresiones como las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de la función x. Esa ya no es una función polinomial, porque los coeficientes deben de ser números reales. Es una función trigonométrica, no es un polinomio. Otra forma de saber que no es un polinomio, f de x es igual a x a la 1/2. Este no es un polinomio, porque este es un exponente fraccionario y deben de ser exponentes positivos. Otra forma de decir que no es una función polinomial es x a la menos 5. Este es un entero, sí es entero, no debe de ser fraccionario, deben de ser enteros, pero los enteros deben de ser positivos, no negativos. Por lo tanto, tampoco es una función polinomial. Entonces, de esa manera puedo descartar las funciones que no son funciones polinomiales. No pueden ser radicales, no pueden ser racionales, no pueden ser funciones trigonométricas, no pueden tener exponentes fraccionarios y no pueden tener exponentes negativos. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones que puedo descartar de mis funciones polinomiales. Bueno, pues esta función que tengo arriba pues, cumple con las características de una función polinomial. No es un radical, no es una división, que es un número racional. No tenemos ninguna función trigonométrica. Los exponentes son positivos y son enteros. Entonces, es una función polinomial. Bueno, vamos a analizarla entonces, la función polinomial. El grado del polinomio. Grado del polinomio. ¿De qué grado es? Recordemos que el grado del polinomio va a ser la potencia de la variable, la potencia mayor
de la variable independiente. En este caso, la variable independiente, pues sabemos que es x, acá hay una x y acá hay otra x. Aquí también existe la x, ya hace rato lo vimos, que esto es 5 por x a la 0, donde todo número a la 0 es 1, esto es 5 por 1 y esto es 5, por eso nada más tenemos el 5 aquí. Pero bueno, tenemos que la variable tiene por potencia 0, tiene por potencia, no está escrito, pero se sobreentiende que es 1, porque todo número elevado a la 1 es el mismo valor. Por lo tanto, esto es x a la 1. Este es x2. La potencia mayor, pues es 2. Por lo tanto, el grado del polinomio es de grado 2. Grado del polinomio, 2. Ese es su grado del polinomio. De grado. Bueno, los coeficientes del polinomio. Coeficientes del polinomio. Vamos a ver que los coeficientes del polinomio son los valores que acompañan a la variable independiente. En este caso, los mencionamos hace rato como a n, x a la n. Este era mi coeficiente. Más a n menos 1, x a la n menos 1. Este es mi coeficiente. ¿Sí? Y así continuaba el orden hasta llegar a 2x2. Este es el coeficiente. Entonces, los coeficientes son los números reales que acompañan, diferentes de 0, que acompañan a la variable independiente. Ese es el coeficiente. Entonces, aquí los coeficientes del polinomio viene siendo el 2, que está aquí, el 7, pero el 7 es negativo. Entonces voy a tener el menos 7, un coeficiente negativo. Y el 5. El 5 es un coeficiente, pero cuando carece de valor, lo habíamos llamado de la variable independiente, lo habíamos llamado de otra forma. En este caso, es un coeficiente, también el 5, positivo, pero vamos a tener que, dentro de esos coeficientes, vamos a tener algo que se llama el término constante o el coeficiente constante. Término constante. El término constante es el que carece de la variable, viene siendo el 5. Pero también es coeficiente porque este es 5 por x a la 0. Entonces es un coeficiente que multiplica a la variable independiente. Entonces también es coeficiente. Pero también es un término constante. Y vamos a tener entonces que el término principal, nuestro término principal, es donde esté el coeficiente del grado del polinomio. En este caso, el grado del polinomio es x al cuadrado, por lo tanto, este se le considera como el coeficiente principal. El término principal y el término principal, pues es toda la expresión. Ese es mi término principal. Esto cada uno se le aparece como términos, pero este es el principal por tener la potencia más alta. Y bueno, este es precisamente lo que es el análisis de nuestro modelo general de este polinomio. Este polinomio que tenemos aquí es de grado 2, sus coeficientes son 2, menos 7 y 5. El término constante es 5, porque carece de la variable x. Y tenemos que el coeficiente principal es donde se encuentra el polinomio, el grado del polinomio, que es 2x al cuadrado. Ahí tenemos entonces los valores. Bueno, vamos a analizar otro. Vamos a tener una función. Vamos a cambiar nuestra expresión. Vamos a tener 5 séptimos de x elevado al cuadrado más 3 quintos de x elevado a 7 más un medio. Bueno, pues ahí tenemos otro polinomio. Este es un polinomio porque sus coeficientes son precisamente números reales y las potencias pues están en positivo y son enteros. Entonces ahí tenemos un polinomio. Dentro de este polinomio pues vamos a ver cuál va a ser el grado del polinomio. El grado del polinomio va a ser el exponente de la variable independiente mayor, el exponente mayor. En este caso tengo un exponente 2, un exponente 7 y un exponente x elevado a 0. Este es el mayor. Por lo tanto, es un grado del polinomio 7. Es un polinomio de grado 7. El coeficiente coeficientes de los polinomios o del polinomio.
Su coeficiente de este primer término es el valor que acompaña a la x de a la variable independiente. En este caso, 5 séptimos, 3 quintos, un medio. Esos son sus coeficientes. El término constante, el que carece de la variable independiente, un medio. El término principal, donde se encuentra precisamente el grado del polinomio, que es de grado 7. Aquí está la potencia mayor, por lo tanto vamos a tener que el coeficiente principal es 3 quintos de x elevado a la 7. Ese es su coeficiente, es su término principal. Y bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de lo que viene siendo el análisis de nuestra función polinomial. Y bueno, dentro del ejemplo anterior y este otro ejemplo, si nos preguntaran acá por qué es un polinomio, por qué es una función polinomial, por qué por qué esta expresión es una función polinomial, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, es una función polinomial porque tiene potencia, la variable independiente tiene potencias positivas, ¿sí? Tiene potencias positivas con números enteros, sus coeficientes son números reales. Eso puede ser nuestra definición, nuestra justificación de por qué razón esto es una función polinomial, ¿sí? Bueno, vamos a tener otro ejemplo. Vamos a poner x elevado a la 5 entre 7 menos ¿cómo ocurre? X elevado a la 6, x elevado a la 6, vamos a poner x elevado a la 6, más 7, más 7. Vamos. Bueno, tenemos ahí otra función, vamos a analizarla, vamos a ver si es una función polinomial. El grado del polinomio, aquí tengo x elevado a la 5, aquí tengo x elevado a la 6, aquí x elevado a la 0. Este es el mayor, por lo tanto vamos a tener que el grado del polinomio es de grado 6. ¿Sí? Ese es el grado del polinomio. Los coeficientes del polinomio, los valores que acompañan a la variable independiente. Aquí en este caso, pues puedo ver que tengo x elevado a la 5 entre 7. Mi coeficiente del polinomio no es el 7. Ese no es el coeficiente. No es el que está acompañando. Vamos a ver que x elevado a la 5, x elevado a la 5 entre 7, también se puede escribir, aquí hay un 1. Si separo la fracción, este es un séptimo de x elevado a la 5. Es lo mismo, pero escrito de otra manera. ¿Sí? Si hago la multiplicación, este está sobre 1. 1 por x quinta sigue siendo x quinta y 7 por el 1 está abajo de x quinta. 7 por 1 es a 7. Es lo mismo, pero escrito de otra manera. Pues ahora sí ya queda claro que el coeficiente era un séptimo. No es 7. Entonces vamos a tener que el coeficiente del primer término es un séptimo. Y hay un séptimo. Aquí pues no tenemos número. Vamos a decir, pues aquí no hay ningún número, está acompañando a la variable. Por lo tanto, ahí no hay coeficiente. Pues sí, sí hay un número. El número que está aquí, que no está escrito, es el 1. Porque 1 por x a la sexta, pues sigue siendo x a la sexta. Entonces aquí hay un 1. Pero este 1 es negativo por el signo que le precede. Vamos a tener aquí que tenemos el menos 1. Y finalmente tenemos el 7. Esos vienen siendo nuestros coeficientes. Entonces ya tenemos ahí determinados cuáles son nuestros coeficientes del polinomio. Un séptimo que no se veía claramente, pero si separamos la fracción tenemos un séptimo. Entonces el coeficiente, aquí existe el 1 que no está escrito, pero hay un 1 aquí, por lo tanto tenemos un 1 negativo por el signo que le precede. Y tenemos un 7 como coeficiente. Bueno, el término constante. Nuestro término constante pues es el que no carece de la variable independiente, es el 7. El término principal donde se encuentra el grado del polinomio, que viene siendo este valor. Por lo tanto, mi término principal es menos x a la sexta, porque es menos 1, por eso es negativo. Menos x a la sexta, su
coeficiente principal. Y bueno, pues ahí tenemos ya lo que viene siendo unos ejemplos de nuestros polinomios. Veamos otro tipo de polinomio. Veamos el polinomio como el x de 3x al cuadrado. Este también es una función polinomial. A pesar de que no tiene muchos términos que se estén sumando o restando, pues vamos a tener que nada más contamos con un solo término. Con ese es suficiente para que sea un polinomio, porque cumple con la característica de que la potencia es positiva, es una potencia entera y tenemos una coeficiente que está, es número racional y es diferente de cero. Entonces, este es un polinomio. Bueno, pues ese polinomio vamos a tener que su grado, pues es el grado 4, la única potencia que tiene. Su coeficiente, el único coeficiente es el 3. El término constante carece del término constante, pero si yo le pongo más 0, no le afecta nada a 3x cuarta, por lo tanto el término constante es 0. Entonces aquí vamos a tener el término constante es 0, y el término principal, pues es el único término que tenemos. Ahí tenemos ya lo que es precisamente en esa función polinomial. Pero vamos a observar otro, donde vamos a tener nada más a menos 3 medios. Bueno, pues ese también que tenemos ahí también se considera como polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Pues porque también tenemos aquí que si lo multiplicamos por x elevado a 0, pues esto es lo mismo que menos 3 medios. Entonces esta es la variable independiente, pero elevado a 0. Donde todo número elevado a 0 ya sabemos que este es 1. Por lo tanto, menos 3 medios por 1 sigue siendo menos 3 medios. Por eso no está escrito x a la 0, que equivale a 1. Pero bueno, si lo visualizamos de esa manera, tenemos que el grado del polinomio, pues su grado es 0. El grado del polinomio es 0. El coeficiente del polinomio, pues nada más es menos 3 medios. El término constante, en este caso, el término constante es el que carece de la variable x, y si lo desaparecemos nuevamente, pues sigue siendo menos 3 medios. El término principal, pues es el único término que tenemos ahí, donde está el grado del polinomio, que es x a la 0, por lo tanto es menos 3 medios. Término principal. Y bueno, pues ahí tenemos entonces lo que son su análisis de esta función polinomial. Es un polinomio de grado 0, ya vimos por qué, esto lo escribí aquí, polinomio de grado 0. El coeficiente del polinomio, pues es menos 3 medios, el término constante menos 3 medios y el término principal 3 medios. Entonces ahí tenemos ya finalmente lo que viene siendo nuestra expresión. ¿Y qué pasaría si nada más tenemos como valor f de x que es igual a x? ¿Será una función polinomial? Sí. Sí es una función polinomial porque el exponente que tenemos ahí es el 1 y es positivo y es entero. Y el número que tenemos aquí es un número racional diferente de 0 que viene siendo el 1. Entonces sí es una función polinomial. Ya tenemos ahí nuestra tabla. Pero veamos entonces nuestro grado del polinomio. El grado del polinomio, pues ya vimos que aquí tiene potencia 1, es de grado 1. Los coeficientes del polinomio, pues aquí hay un coeficiente que es el 1, que no está escrito, pero hay uno acá, y es lo único que hay. El término constante, no hay término constante. Aquí carecemos del término constante. Y el término principal va a ser precisamente, pero el término constante, si le sumamos 0, no pasa nada, no se afecta. Por lo tanto, el término constante es el 0. Y el término principal, pues es el único que tenemos, es x. ¿Sí? Pues ahí tenemos ya el análisis de esta función polinomial. Bueno, pues en base a lo que hemos escrito, podemos concluir entonces que una expresión como f de x es igual a 5x cuadrada más 3x más 2. Una expresión como f de x es igual a x cúbica más 3x quinta más 5, por ejemplo. F de x es igual a x a la séptima. Y vamos a poner x a la
x a la séptima, f de x es igual a menos 3 octavos, por ejemplo, 3 octavos en positivo. Todos estos son funciones polinomiales. Todas estas son funciones polinomiales. La característica de las funciones polinomiales, ya lo hemos mencionado y lo estuvimos analizando ahorita, que deben de tener potencias positivas y enteras. Su potencia de la variable independiente es positiva, positiva, y son enteros. Positivo, positivo, y es entero. Positivo y es entero. En este caso carece de la potencia, pero es x a la 0. Entonces aquí tenemos un valor. Pero este también es un polinomio. Bueno, vamos a tener también que otra de las características que tenemos ahí es que el coeficientes deben de ser números racionales y debemos de tener lo que son números, números racionales, y también tenemos que deben de ser diferentes de 0. 5, 3, 2, aquí hay un 1, 3, 5, 1 está aquí y 3 octavos, pues todos son números racionales y son diferentes de 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos los números racionales. Bueno, dentro de esos números racionales, dentro de nuestras funciones polinomiales, otra característica que tenemos es el grado del polinomio. El grado del polinomio está dado por la potencia de la mayor de la variable independiente, de grado 2, de grado 5, de grado 7, de grado 0. Estas son nuestras funciones polinomiales analizadas. Y esos son los grados del polinomio. Este es un polinomio de grado 2, polinomio de grado 5, polinomio de grado 7, polinomio de grado 0. Y bueno, pues entonces hasta ahí hemos analizado ya una parte de lo que viene siendo nuestras funciones polinomiales. Y esa es la tarea que sigue. La tarea que sigue, hay una tablita. Vamos a tener una tablita donde aquí vamos a tener la función, que voy a poner varias funciones. F de x es igual a algo. Vamos a tener que ustedes van a escribir qué grado tiene ese polinomio. Van a escribir cuáles son los coeficientes que tiene el polinomio. Coeficientes, ¿con qué coeficientes contamos? Vamos a tener los términos, cuál es el término principal de ese polinomio, y vamos a escribir cuál es el coeficiente o el término constante. El término constante. Y bueno, pues es lo que van a escribir ahí. Vamos a tener, que fue lo que acabo de escribir así de manera independiente, pues ustedes ya lo van a concentrar en una tablita donde vienen las funciones y van a ir escribiendo todo lo que se les solicita. Bueno, esa es una de las tareas. En esa misma tarea viene otro ejercicio donde vamos a tener unas funciones y ustedes tienen que explicar con sus palabras por qué razón son o no son polinomios. Tiene la expresión, tiene la función f de x, aquí vienen varias funciones, escribo, y aquí les pregunto si esas funciones son o no son polinomios. ¿Son polinomios o no es función polinomial? Ahora, es función. Les pregunto si es una función polinomial o no es función polinomial. Van a poner sí, no, no, sí, de acuerdo. Ustedes piensen y luego viene el por qué. O sea, la justificación. Ah, no es polinomio por eso, sí es polinomio por eso. Entonces, hace rato lo que mencioné. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya lo que viene siendo el caso de nuestra tarea. Bueno, vamos a observar que dentro de nuestra tarea, dentro de nuestras funciones, análisis de nuestras funciones polinomiales que tenemos ahí, tienen otra característica de que las funciones polinomiales son continuas. La gráfica de estas funciones polinomiales, vamos a tener gráficas como por ejemplo así, vamos a tener gráficas como por ejemplo así, gráficas de esta manera, ¿sí? Vamos a tener algunas gráficas que van a ser líneas rectas, ¿sí?
Todas estas funciones polinomiales que tenemos aquí graficadas, cada una de ellas tiene la característica de que son gráficas o son funciones continuas. Esta es la característica que tiene. Todas las funciones polinomiales son funciones continuas. Su gráfica es continua. Es una gráfica continua. ¿Qué quiere decir que es una gráfica continua? Una gráfica continua es aquella que no presenta brincos en su graficación. Es decir, para poderla graficar no despego el lápiz. Si presenta brincos ya no es una función continua y ya no es una función polinomial. Por ejemplo, alguna expresión como f de x es igual a 3x cuadrado 5 sobre 2x más 1, por ejemplo, así. Esta función va a tener un momento dado donde vamos a tener que no podemos encontrar, para un valor de x no podemos encontrar el valor de y. Después la vamos a analizar más a detalle cuál es el valor. Pero esta gráfica va a presentar un brinco. Para un valor de x no puedo determinar el valor de y va a presentar un brinco. Esta es una función que no es polinomial. Esa no es. ¿Sí? Vamos a tener algunas gráficas, como por ejemplo algunas funciones. Vamos a tener f de x es igual a f de x entre h de x. Por ejemplo, una función racional, algunas de ellas vamos a tener que son más o menos así sus gráficas. Vamos a tener gráficas más o menos así. Entonces, va a llegar un momento en que esta gráfica se corta y continúa del otro lado. Esas gráficas, pues como se cortan, no son funciones polinomiales. En el caso de lo que vienen siendo nuestros radicales, una función f de x es igual a la raíz cuadrada de x, por ejemplo, vamos a tener que su gráfica pues sería esta. Esta sería su graficación. Donde tenemos que la raíz cuadrada de números negativos no existe. Entonces, para acá no existen valores. Entonces, aquí está cortada y continúa hacia allá. Esos son los valores. Por lo tanto, esta no es una función polinomial. Entonces, las funciones polinomiales, su característica que van a tener en su graficación es que todas son funciones continuas, ¿sí? Que van a permanecer continuos sus valores. No podemos separar el lápiz para la graficación. Esa es una función polinomial. Entonces, esa es otra característica que podemos tener en nuestras funciones polinomiales. Y bueno, finalmente las funciones polinomiales las vamos a ir clasificando. Ya vimos de manera general qué es una función polinomial y a partir de aquí, pues entonces vamos a empezar lo que es nuestra clasificación. Dentro de nuestras funciones polinomiales vamos a tener que la función polinomial la vamos a tener clasificada por los grados. Vamos a tener la de grado 0, grado 0. Vamos a tener la de grado 1. Vamos a tener la de grado 2. Vamos a tener la de grado 3. Vamos a tener la de grado 4. Y finalmente vamos a tener la de grado n. Aquí continuamos hasta grado n. Dentro de estas funciones polinomiales que tenemos aquí, lo que vienen siendo las más simples de analizar van a ser estas que están acá. Estas son las funciones polinomiales de grado 0, grado 1 y grado 2. Son las más simples de llevar a cabo su análisis. En las funciones de grado 3 y grado 4, pues vamos a tener un proceso un poquito más complicado para poder llevar a cabo lo que viene siendo su análisis, a diferencia del grado n, que es un poquito más complicado. Entonces ahí tenemos que estas son las más fáciles de analizar. De nuestro curso, pues vamos a analizar las de grado 0, grado 1, grado 2, y nos vamos a detener un poco en las de grado 3 y grado 4, hacer un análisis breve de estas funciones, y la de grado n, pues esta no la vamos a analizar, ¿sí? Estas son las que vamos a estar analizando para el segundo parcial, estas que tenemos acá. Entonces, empezando con la de grado 0, sería nuestro primer análisis.
que esta es, de acuerdo al grado de polinomio, va a recibir el nombre de su función. Un polinomio de grado 0 o una función de grado 0 se le va a llamar función constante. Una función polinomial de grado 1 se va a llamar función lineal. Una función polinomial de grado 2 se le va a llamar función cuadrática. Una función polinomial de grado 3 se le va a llamar función cúbica. Una función polinomial de grado 4 se le va a llamar función cuártica. Y una función polinomial de grado n se le va a llamar una función de grado mayor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos entonces ya lo que vamos a analizar. Estas son las que vamos a analizar, la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y la función cuádrica. Esas son las que nos vamos a detener a analizar. Donde ya sabemos que nuestra función polinomial pues va a tener una expresión general. El modelo general de la función polinomial, aquí vamos a poner en pequeño, f de x es igual a n x a la n más a n menos 1 a x a la n menos 1 más, continúa, más a 2 x a la 2 más a 1 x a la 1 más a 0. Esta viene siendo entonces la forma general de las funciones polinomiales y esta abarca todas estas. Todas las que están aquí serían estas. Si es de grado 0, nuestro análisis empieza de aquí hacia allá, empieza a la inversa, va a ser de derecha a izquierda. Esta solita va a ser la de grado 0. Entonces tendríamos f de x es igual a sub 0. Esta es la de grado 0. La de grado 1, le agrego otro componente más. Entonces voy a tener f de x es igual a a1x1, a1x1 de x elevado a 1 más a 0. Esa viene siendo la de grado 1. La de grado 2, le agrego, está la potencia 2. Aquí está, y esta es la de grado 2, le agrego otro componente más. Pues vamos a tener que es f de x, porque aquí empieza f de x es igual a sub 2, x2 más a sub 1, x1, como nos escribe, más a 0. Ahí a sub 0. Y la de grado 3, pues hago lo mismo. Ahora le vamos a agregar, aquí ya no está escrito, pero bueno, aquí tendríamos a 3, x a la 3. Le agregamos otro componente más. Entonces aquí tendríamos f de x es igual a 3, x a la 3, más a 2, x a la 2, más a 1, x a la 1, más a 0. Y lo mismo pasaría con la de grado 4. F de x es igual a sub 4, x a la cuarta, más a sub 3, x a la 3, más a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x a la 1, más a sub 0. Esa viene siendo la forma general, y esta es la forma general de cada una de ellas. La forma general de la función polinomial de grado 0 es f de x es igual a 0. La forma general, el modelo general de la función polinomial de grado 1 es f de x es igual a 1x a sub 0. La forma general de la función polinomial de grado 2 es f de x a 2, x a la 2, o más a 1, x a la 1, más a 0. Y así vamos integrando cada uno de ellos. Integrando elementos hacia acá. Y los vamos a ir sumando. Pues así serían sus modelos generales de cada una de ellas. Y bueno, pues entonces este viene siendo el análisis de la función polinomial. Partimos de una expresión general para poder encontrar cómo sería la expresión general de cada una de nuestras funciones polinomiales de acuerdo al polinomio. En el grado del polinomio, pues podemos ver que este me va a dar el grado, por eso es de grado 3, de grado 2, de grado 1 y de grado 0. X a la 0, aquí está x a la 0, por eso es de grado 0. Y bueno, pues entonces hasta aquí dejamos nuestra sesión.
Ya más o menos vimos un panorama de qué es lo que vamos a estar analizando. Ahorita la tarea pues es simplemente identificar el grado del polinomio, los coeficientes del polinomio, cuál es el coeficiente constante, por qué es un polinomio, por qué no es un polinomio. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos ahorita que podemos rescatar de esto que hemos visto. Y en nuestra siguiente sesión pues vamos a analizar las dos primeras. Vamos a analizar una función polinomial de grado 0 y una función polinomial de grado 1. Vamos a analizarlas a detalle, de su gráfica hasta su expresión general. ¿Vale? Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos lo que viene siendo nuestra sesión del día. Entonces, ¿alguna pregunta o algo